Bueno, aquí está mi querido esposo, que creo que va a orar. A ver, Lucas, habla porque creo que no se te oye. Sí, ¿pueden escucharme? Ahora sí. ¿Y qué hace en el Caribe y Amén. no me llevó Lo- al es Caribe? que ¿Qué le pasó al pastor? lo que pasa es que aproveché que Loles iba a estar dando la clase y digo, me voy rápido. No estoy en el Caribe, estoy en Cartagena, en España. Me Ay, vine esa es acá al mar. la palmera que hay en Sí, casa de mis si no me papás, ¿no? escuchan bien es porque Por hay el unas agua y el... gaviotas volando por ahí. Bueno, me da alegría verte así, me da Sí, alegría. ¿tienen frío ahí en Wisconsin? Mándanos la palmera. Bueno, ya vamos a orar para comenzar. ¿Qué te parece, mi amor? ¿Eh? Amén. Bueno, eh, antes que nada, les felicito por estar conectados. El fondo es virtual, ¿eh? Por si alguien dice, el pastor está ahí en la playa, debajo de una palmera. Eso no es real. Estoy en la habitación, Lole me mandó aquí a la habitación para que no hiciera ruido ahí donde está ella. Pero estamos muy felices por cada uno que está tomando esta decisión de estudiar la palabra de Dios. Hace tiempo atrás en un mensaje, en una prédica, comentaba de que había una costumbre que solían tener los rabinos con los niños cuando empezaban su primera clase acerca de lo que era la ley, lo que eran los mandamientos, todo lo que Dios le había dado a Moisés. Entonces ellos los llevaban a esa especie de escuela o sinagoga, a los niños una mañana temprano de un sábado, y ellos estaban ahí expectantes por primera vez. Y el rabino o el maestro les ponía delante galletas dulces y cada una de esas galletas tenía las letras de los 10 mandamientos. De modo tal que cuando ellos lo comían, en unas galletas muy sabrosas, estaban experimentando el sabor de la palabra de Dios. Y eso es un poquito lo que está sucediendo ahora. Yo creo que cada uno de los que se ha conectado es porque desea aprender más de la palabra de Dios y es nuestra oración, es nuestro deseo que podamos encontrar siempre ese sabor dulce, como decía David, como la miel a nuestro paladar en cada palabra que leemos en la Biblia y en cada porción podemos encontrar a Jesucristo, podemos encontrar su esperanza para nuestras vidas. Así que yo estoy muy feliz, Pastora Lola no, Loles, va a estar, va a estar dirigiendo esta clase y vamos a estar aprendiendo muchas cosas que son básicas en principio y luego vamos a ir profundizando con el tiempo. Así que yo les invito a que ahí a donde están puedan inclinar sus rostros y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos por la hermosa oportunidad que nos das de poder conocer más de ti. Y conocemos a través de tu palabra, conocemos en ese encuentro precioso que tenemos con Jesucristo. Y te pedimos que el verbo se haga vida para cada uno de nosotros, que al profundizar en esas verdades, en eso que tú nos dejaste por escrito, podamos ir conociendo más quién es el Señor, quién es Jesucristo, pero también quiénes somos nosotros cuando tú nos transformas, nos limpias, nos purificas a través de la palabra. Te pedimos, Señor, de que este nuevo recorrido, este nuevo camino pueda ser una aventura hermosa, transformadora, que cada vez podamos encontrar cosas nuevas, que podamos tener la mirada de un niño, expectante, que podamos tener un corazón humilde para poder aprender, para poder recibir todo lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús bendecimos a Pastora Loles, te pedimos tu unción, te pedimos tu gracia y que tú la llenes de tu Espíritu Santo y bendecimos a cada uno de los que van a estar conectándose cada lunes para aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Y Amén. para mí es una enorme alegría poder presentarle a la pastora Loles que va a estar compartiendo la palabra, que va a estar compartiendo la enseñanza de este primer lunes. En esto creemos, es un orgullo, es una esposa, una mamá, una sierva de Dios extraordinaria. Es mi gran alegría y mi gran orgullo también poder estar hoy en esta clase. Así que adelante, querida Loles. Muchas gracias
por esas palabras que me las tendré que creer porque las ha dicho el pastor y el pastor se supone que no miente. Bueno, no, no se supone, él es una persona muy, muy veraz. Saben que cuando estaba orando, preparando este tema, algo que venía a mi corazón es la grandeza que tenemos en lo que es la Biblia. La Biblia es más que un libro, es el mensaje de amor. Y mire, tengo aquí, sí, sí ven cuando cambio de, a ver, sí ven, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Ven la imagen? Sí. La Biblia más que libros es el mensaje de amor. Yo lo veo así, como de amor de parte del corazón de Dios a la humanidad. Han leído en sus apuntes, espero que todos hayan podido leer sus apuntes, hacer los ejercicios y también haber leído Mateo del 1 al 3, porque vamos a hablar un poco sobre eso. En sus notas podían ver que decía que es la respuesta a la oración nuestra, porque el mundo estaba tan perdido que necesitaba una guía. La Biblia es como una brújula, es como un amigo que tenemos, ¿no? Que nos acompañan, porque es el mismo Jesús, es el mismo verbo, es el mismo verbo, es el mismo Señor plasmado en cada una de las páginas. Si podemos definir la Biblia de alguna forma, es esa carta de amor que describe a Jesús desde el primer capítulo hasta el último de la Biblia. Describe el mensaje de salvación, describe esa pasión que está en el corazón de Dios para rescatar la humanidad y para volver a recobrar la relación que en el Edén se perdió, ¿no? Esa relación cercana que tenía la creación con el Padre. Pero para seguir avanzando un poquito, hay algo asombroso cuando nos ponemos a estudiar la Biblia, que es su perfección. Su perfección más allá, a ver si se acuerdan. Eh, ¿Cuántos hombres, lo han leído en sus notas, cuántos hombres escribieron la Biblia? Bueno, aquí lo tenemos. La Biblia fue escrita por 40 personas diferentes. A lo largo, en sus apuntes pone 1600 años, pero a lo largo de entre 1500 y 1600 años se calcula que la Biblia fue escrita. La Biblia no es solamente un libro. En sus apuntes han podido ver que la Biblia es un conjunto de libros. ¿Pero por qué lo llamamos Biblia? Biblia viene de la palabra en griego biblos. Ahí está, a quien le gusta estudiar y las cosas interesantes, ahí le he puesto la palabra en griego biblos, que significa biblioteca o conjunto de libros. Por eso, y algo tan sencillo como eso, es por lo que nosotros llamamos a la Biblia Biblia, porque la Biblia no es solamente un libro, no tiene solamente un autor, aunque sí es el autor divino, que ahora lo seguiremos diciendo, tiene 40 personas usadas por Dios para escribirla, pero no es solamente un libro. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver, en sus apuntes, vieron, muy bien, la Biblia tiene 66 libros diferentes, ¿sí? A ver, alguien que me pueda decir cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, si se acuerdan. A ver, alguien. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos? Rapidito, si lo pueden desbloquear. 39, Muy bien. ¿Y en el Nuevo Testamento? 27. 27. Muy bien, 29 y 27 libros. Si nosotros pudiéramos ver la Biblia en una biblioteca, se vería más o menos así. Es hermoso porque hay libros que hablan sobre la ley. Los 5 primeros libros de la Biblia hablan sobre la ley judía. Hay libros de historia, hay libros de poesía, ahí están los profetas mayores, los profetas menores en el Antiguo Testamento, están los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿no? Que hablan sobre la historia de Jesús, el nacimiento de Jesús hasta su muerte aquí en lo que es la tierra, están las cartas que escribieron los discípulos, está la parte profética del Apocalipsis. Es una biblioteca entera que fue dispuesta para nosotros. Y yo tengo una pregunta, y esto no va a estar en sus libros, ¿sí? Hemos respondido las preguntas, ¿vale? Hemos corregido el ejercicio que teníamos con lo que acabamos de decir, así es que no me voy a parar ahí. Pero ¿por qué tenemos estos libros y no otros? ¿Por qué son esos 66 libros y no otros? ¿De dónde sale la Biblia? ¿Cuándo fue que se gestó o
se eligieron esos libros, ¿sí? Bueno, voy a resumirlo muy, 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 muy encapsulado, porque de esto podríamos estar hablando durante meses, pero para que usted tenga una inquietud de ponerse a investigar. O por si alguien le pregunta, sí, ¿la Biblia de dónde salió? O sea, ¿quién escribió la Biblia? Sabemos que fueron 40 hombres inspirados por Dios, eso está claro, pero ¿por qué se eligieron esos libros? ¿Por qué la Biblia católica tiene 46 libros? Si no me equivoco, son 46 libros en el Antiguo Testamento y no tiene los 39. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Miren, en el año 400 antes de Cristo, los judíos empezaron a tener una necesidad de reunir todos los libros que ellos tenían, los libros de la ley, los libros de los profetas, los libros poéticos. Entonces se juntaron varios rabinos, se juntaron, investigaron y guiados por el Señor eligieron el Antiguo Testamento como lo conocemos tú y yo al día de hoy. En el año 308 en Egipto hay un rey que se llama, ahí le he puesto Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo I, el primero, porque después hubieron más reyes Ptolomeo, el primero, Ptolomeo I, que tenía una obsesión por la lectura, una obsesión por los libros increíble. Y había escuchado sobre los escritos que tenían los judíos. Entonces, él quería que se tradujeran al griego porque él no entendía ni el arameo ni el hebreo, ¿no? Que era en lo que se estaba escribiendo en el Antiguo Testamento. Él tenía esa inquietud de poder saber qué es lo que estaba en esos libros. Y llamó a un hombre, a un sumo sacerdote, a un rabino, un sumo sacerdote, perdón, y llamó a un hombre y le dijo, por favor, consígueme a una gente que me traduzca todo esto a mi idioma, al griego. Este hombre, para respetar las sagradas escrituras, no se conformó con elegir solamente a una persona. Entonces, él sintió de parte de Dios que tenía que elegir a 6 personas de cada una de las tribus, eligiendo a 72 personas, que es lo que, no sé si quizás usted habrá escuchado, lo que se llama la Septuaginta. Estas personas no solamente tradujeron lo que nosotros tenemos ahora como el Antiguo Testamento, sino que también tradujeron otros libros como los deuterocanónicos, que se conocen así, o como que usted a lo mejor ha escuchado los libros apócrifos, porque eran libros históricos que contenían información interesante, pero realmente no fueron, desde el principio, no fueron considerados por los judíos como libros sagrados, sino libros como de información a nivel religioso de los judíos, ¿no? Pero, ¿cómo queda el Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros hoy en día? Se llama Jamnia. Jamnia es una ciudad en Palestina, por eso se llama Concilio de Jamnia. ¿Por qué sucedió en esa ciudad? En el año 70 después de Cristo, hubo un concilio, una reunión de rabinos, y ellos recopilan el Antiguo Testamento, sacan lo que son los libros apócrifos y los deuterocanónicos que se le llaman. Después el pastor enseñará en otros cursos que van a ver más sobre esto. Sacan todo eso y recopilan el Antiguo Testamento tal y como tú y yo lo tenemos el día de hoy. Ellos tienen otra distribución, pero la información que tenemos en el Antiguo Testamento es exactamente igual que lo que se llama la Biblia hebrea, que ellos la llaman la Tanaj. La Tanaj, que le gustan las curiosidades, es como se llamaría la Biblia hebrea. Ahí, hasta ahí el Antiguo Testamento. Si alguien le pregunta, ¿y de dónde salió? Ya puede usted empezar a informar, ¿no? De cómo fue que se creó. Después, en el Nuevo Testamento, para hacerlo cortito, hubieron varios concilios. El concilio que se llama el Concilio de Roma en el año 382 después de Cristo, el concilio de Hippo en el 393, que se revisó lo que había pasado en el concilio de Roma, y el concilio de Cartago, que se hizo en el 397 después de Cristo, que se revisó lo que pasó en el anterior. ¿Por qué en esta época ya se podía leer la Biblia de una forma, o todos los escritos, de una forma tan libre? Saben que durante los primeros 400 años la iglesia fue muy perseguida.
La iglesia se tenía que esconder para reunirse. La iglesia se tenía que esconder para leer los escritos, los libros de los profetas, las cartas. Se pasaban entre unos y entre otros, viajaban escondidas, ¿no? Esas cartas que leemos sobre Pablo, esas cartas que leemos, los evangelios, todo eso viajaba escondido porque si te encontraran con ese material, te mataban. Pero lo impresionante de todo esto, que aunque fue perseguida, nunca pudo ser destruida la Biblia. Y nunca podrá. Y nunca podrá. Entonces, ¿sabe que en el año 400 hay un emperador que se convierte, que hace que el cristianismo, no sé si se convirtió mucho, pero bueno, hace que el cristianismo sea la religión ya nacional o la reconocida, y los cristianos empiezan a tener libertad de congregarse, libertad de estudiar la Biblia, pero empieza un movimiento hereje, un movimiento que quiere distorsionar la Biblia, un movimiento que quiere engañar a los cristianos y desviarlos. Entonces, dándose cuenta todos los líderes religiosos de aquella época de todo lo que está pasando, empiezan a ver estas reuniones que a través de la oración, a través del estudio, pudieron llevar a cabo la recolección de estos 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? No lo elegían así, habían requisitos que estos libros deberían de tener. Primero, que tenían que tener una asociación apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Que los apóstoles lo tenían que haber escrito, o como el libro de Lucas y Marcos, que tenían que haber sido personas directamente relacionadas o con Jesús o con alguno de los discípulos de Jesús. Que en esos libros tenía que haber exactitud histórica y profética, que esos libros tenían que estar usados por todas las iglesias, pero sobre todo que esos libros fueron elegidos porque esta gente también fue dirigida por el Espíritu Santo para elegirlos. Hay otros muchos más que podría mencionar, pero estos son requisitos básicos que necesitaban tener esos libros para poder eliminar toda la mezcla que estaba queriendo hacer este movimiento entre los cristianos y enseñar doctrina que era falsa. Pero Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa, y Dios permitió que al día de hoy podamos tener este tesoro tan hermoso por el cual mucha gente ha muerto y pueda llegar a nuestras vidas. Interesante, ¿no? Interesante. Interesante. Bueno, seguimos. A ver, nosotros sabemos cuál es el propósito de la Biblia. Sabemos que toda escritura es inspirada. A ver, hagan así. Más o menos esto en el original es lo que quiere decir. Salió de lo profundo de Dios al corazón del hombre para que esa gente le escribiera lo que escribió. Toda escritura es por Dios, y sabe lo curioso que cuando uno, eso es el sonido en el original de la palabra llave. Eso se lo doy como perlita. La palabra Yahvé, que nosotros, Yahvé, Rafa, Elohim, de que tanto cantamos, ¿no? En la iglesia Yahvé significa Dios, pero en el hebreo no hay consonantes. Entonces, ¿cómo se pronuncia la palabra Yahvé? Es así. Ese es el Yahvé, ese es como se pronunciaría la palabra Yahvé. Qué cuestión tan hermosa en esto, ¿no? Que fue inspirada su propia esencia cuando estaba hablándole al corazón del ser humano, de esos 40 escritores de la Biblia. Bueno, y es útil para enseñar, es útil, no solamente te enseña, sino te da información, sino te corrige cuando tienes un espíritu abierto para instruirte en todo lo que es justo, en todo lo que es justo en nuestra vida. Sabes que es muy importante no olvidar, cuando uno está estudiando la Biblia, no olvidar la cuestión espiritual, porque si no uno se puede volver muy rígido, muy fariseico. No estoy hablando de que tiene que inventarse o no tomar en serio lo que está en la palabra escrita, sino que la palabra escrita se transforme en palabra viva en uno. Que de acá pase acá y te transforme el corazón. Si no, nos podemos convertir en líderes, personas religiosas que no viven lo que saben. Segunda de Corintios lo expone así. Es bien, acá.
La letra mata, más el espíritu, ¿qué es lo que hace el espíritu? Da vida a esa letra, ¿sí? El espíritu la vivifica. Segunda de Corintios 3:6. La letra sin el espíritu es muerta, ¿sí? La letra sin el espíritu. Por eso nosotros cada vez que nos pongamos, agarra tu Biblia. Antes de agarrar tu Biblia, Señor, habla a mi espíritu, habla a mi corazón. Dame la revelación de lo que tú me quieres hablar aquí dentro. Que de acá, que es muy importante memorizar, que de acá pase acá y cobre vida. Algo muy importante que necesitamos para, bueno, ¿saben qué? Vamos a meternos ahora en algo que quiero enseñarles, pero les voy a dar las respuestas porque sé que no las tienen. Voy a hacer un paréntesis corto. Les voy a dar las respuestas a- al ejercicio de aplicación, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis, agarre su manual y ahora le voy a dar las respuestas y me va a decir a ver si las tiene bien o no. A ver, en la pregunta número 2, cuando decimos que la Biblia es divinamente, enfatizamos que Dios dio a los autores los pensamientos que debían escribir. La pregunta número B sería la respuesta número B sería la correcta. ¿Sí? A ver, entonces, ahora, el ejercicio número 3, los autores escribieron sobre el mismo tema y no se contradijeron el uno al otro porque Dios fue el autor verdadero y ellos escribieron los pensamientos que Él le dio. Sería la respuesta A. Y la cuarta, encierre en un círculo la letra que corresponde a las razones, habían dos preguntas, a las razones correctas por las que Dios nos ha dado, por las que Dios nos ha dado la Biblia. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Primero, porque Él quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y quiere que sepamos que es lo mejor para nosotros. Él quería dar instrucciones para vivir correctamente. La pregunta C, no, ¿sí? La respuesta C, no. Y la D, Él quiere establecer su relación con nosotros y decirnos cómo es Él, ¿sí? Entonces esas son las respuestas correctas que usted tendría que haber marcado en su libro. A ver, hay algo muy importante a la hora de estudiar la Biblia, mis queridos hermanos, que es algo que se llama contexto. Contexto. Mira, aquí lo voy a escribir. El contexto. ¿Qué es el contexto? Es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y que sin las cuales no se puede comprender correctamente la Biblia. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, es que es tan difícil entender la Biblia. Sí y no. Sí es cuando no profundizan más en qué es lo que sucede alrededor, o sea, qué es lo que está pasando alrededor de la Biblia. Y no cuando tomas el tiempo en querer entender qué es lo que estaba sucediendo en esa parte de la Biblia que tú estás leyendo. Me explico. Por ejemplo, cada vez que vamos a leer la Biblia, está bien que un día te pongas y digas, Señor, eh, háblame y tú abras tu Biblia, ¿no? Háblame, mira, pero te pongo un ejemplo. Estás pasando un tiempo muy difícil. No sabes qué va a suceder en tu vida, ¿no? Y dices, Señor, necesito que me hables. Y agarras, no sabes mucho de la Biblia, y agarras tu Biblia como amuleto. 3, 2, 1, ¡puf! Abres tu Biblia. Y te aparece Mateo 27:5. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí y luego fue y se ahorcó. Ya tengo la solución, voy a dar toda mi plata a la iglesia y después me voy a... No, mi hermano, mi hermana. No, cuando leemos todo el contexto, vemos que este hombre, Judas, no estaba dando una ofrenda en la iglesia. Él había vendido a nuestro querido Salvador Jesús, ¿sí? Y él se sentía tan mal que entonces tiró ese dinero en el suelo y se fue y su condenación, nunca se arrepintió y su condenación lo llevó, su propia condenación interna, a condenarse eternamente y bueno, sabemos que se suicidó. Por eso es tan importante el contexto. Yo te animo a que aparte de leer un versículo de aquí y de allá, que no está mal si agarras, por ejemplo, los salmos.
no está mal, por ejemplo, si agarras el libro de Proverbios o incluso el de Eclesiastés, porque son libros de poesía o son libros, bueno, como bien dice la palabra, de Proverbios. Tú puedes abrir y leer un solo versículo y entender lo que está diciendo. Pero cuando te pones a leer toda la demás partes de la Biblia, es bueno que tú tengas un plan de estudio y que puedas comenzar desde el principio al final. Y sería ideal que tuvieras un comentario bíblico que te ayudara a entender cuándo se escribió, cómo se escribió, quién lo escribió, para quién estaba dirigido, para no entrar en confusión y no terminar como Judas, ¿no? Nadie quiere terminar como Judas sin necesidad, ¿verdad? Nunca hay necesidad de eso cuando tienes a Cristo. Bueno, entonces te voy a poner otro ejemplo para que entendamos el tema del contexto. Mis queridos amigos mexicanos, cuando yo escuché por primera vez la expresión, ¡ah, chin! Me cayó el 20. Dije, ¿me cayó el 20? ¿Qué le pasó a esto? ¿Qué 20? Si yo no veo nada que le haya caído en la cabeza. Le dije, ¿qué me estás queriendo decir? Que me cayó el 20. Claro, ¿sí? Entonces me explicaron que era que ya lo habían entendido. O sea, esa frase dicha en México, todo el mundo te la entiende. Pero esa frase dicha en Argentina, en España, en Chile, en otras partes del mundo, no te la van a entender porque estás en un contexto diferente. Me cayó el 20 es para un contexto entre mexicanos, entre gente que ya conoce la cultura o en México, pero no entra dentro de otros países y otros contextos. A ver, voy a ponerte otro ejemplo de lo que hemos leído en Mateo. Mateo 1:5. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A ver, dame un segundo. O sea, que Jesús no conoció a María. ¿Cómo que no conoció a María? Si al principio dice que no sabía si rechazarla, ¿qué es lo que me está contando acá? Ahora la Biblia dice que no conocía a María, cuando en el versículo de arriba me está diciendo que estaba desposado con ella. ¿Cómo es el asunto? Bueno, esta es una cuestión de contexto también. Cuando nosotros decimos que José no conoció a María, está queriendo decir que no tuvo intimidad con esa persona. No, conocer, cuando tú leas en la Biblia, Abraham conoció a Sara, a ella, pues que tuvieron intimidad, que consumaron el matrimonio. A eso se refiere la Biblia con conocer a alguien. Eso es parte de lo que es el contexto de la época, ¿sí? No es lo mismo que nosotros entendemos ahora por conocer. Mira, hay otro versículo que ha sido tomado, también de Mateo, de lo que hemos leído, ha sido tomado como una de las cuestiones o uno de los versículos que mucha gente dice que es un error en la Biblia, o que se contradice la Biblia, o que la Biblia está mal porque no, hay mucha gente que dice que hay muchos versículos en la Biblia que se contradicen. Pero la cuestión es que esas personas no entienden el contexto de lo que está pasando. Y uno de esos es esto. En Mateo 2:23 dice, cuando Jesús nace, después se va a Egipto y después vuelve, ¿no? Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas y que habría de ser llamado Nazareno. Pues en ninguna parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, los profetas no dicen que Jesús, o sea, que Jesús iba a ser llamado Nazareno. No, no, no lo dice la Biblia. Pero la cuestión de que él naciera en Nazaret tiene un sentido para los judíos de aquella época. ¿Saben que Nazaret estaba a 90 kilómetros al norte de Jerusalén? Para un judío, los que vivían en Nazaret, Nazaret no tenía muy buena fama. No tenía fama que ahí hubieran buenas personas. No sé si a lo mejor en vuestros países, en el mío sí, hay barrios muy bajos o hay zonas que son de personas de mala vida o hay villas, ¿no? En algunos sitios le llaman villas, ¿no? Esos lugares donde se concentran personas de mala vida. O por ejemplo, yo sé que en México a los de Monterrey le llaman codos, ¿no? ¿No? Puede ser porque tienen fama de ser tacaños. Bueno, pues los de Nazaret tenían fama de ser mala gente.
Y normalmente cuando un judío de Jerusalén conocía a alguien de Nazaret, decía, lo despreciaba porque la gente de Nazaret no tenía muy buena fama, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, sabiendo porque había de ser despreciado, ¿no? Había de ser llamado despreciado, cuando nosotros nos vamos a Isaías 53, entendiendo esta parte del contexto de aquella época, ahí ya sí nos damos cuenta de que no hay una contradicción en la Biblia. Dice Isaías 53, hablando del Mesías, ¿no? Esto es una profecía acerca del Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres iba a ser el Mesías. O sea, ahora ya tiene relación porque venía ¿de qué? De Nazaret, era nazareno de Nazaret, y a esa gente se le consideraba como despreciado. Igual que en Salmos 22:6 también hablando del Mesías dice, y despreciado del pueblo. O sea, la gente de Jerusalén despreciaba un poquito a la gente de Nazaret. Antes de entrar en algo muy curioso que quiero... ¡Ay, su nieta, Martín, qué linda! Ya la conocemos. Bienvenida, hermosa, también a la clase. Eh, que quiero comentarles acerca del libro de Mateo, que hemos estado y vamos a seguir estudiando en estos días que siguen. Quiero ubicarlos un poquito. ¿Quién era Mateo? Muchos lo sabrán, otros quizás van a escuchar esto por primera vez. Mateo, antes de ser llamado por Jesús, era un cobrador de impuestos. Trabajaba para el IRS, ¿no? ¿Y qué de problema había en eso, no? La gente que trabajaba de cobrador de impuestos en aquella época era gente que iba a ser rechazada por su pueblo. ¿Por qué? Porque eran traidores. Cobraban más impuestos de los que tenían que cobrar. Eran personas que no les importaba realmente su pueblo. Entonces eran totalmente rechazados. Mateo era una persona que fue muy rechazada por su pueblo, por el hecho de haber sido tan mentiroso y haber sacado tanto dinero a su beneficio. Jesús le llama en su mismo acto de pecado, porque él estaba en la mesa de donde se cobraban los impuestos. Y Jesús lo llama a Mateo. Jesús lo restaura en ese momento. Y es increíble porque el libro de Mateo está directamente enfocado y dirigido hacia el pueblo judío. En el libro de Mateo hay más de 20 profecías acerca del Mesías. Yo sé que al leer los primeros capítulos de Mateo quizás se ha hecho la pregunta, ¿por qué tanto? ¿No? Habla tanto de que el hijo de tal, el hijo de tal, el hijo de tal, toda la genealogía hasta llegar a José, ¿verdad? Pues esa información es súper importante para los judíos porque había una profecía que decía que el Mesías iba a venir del linaje de David. No sé si usted lo ha leído en la Biblia, lo ha visto en alguna película, cuando salen los ciegos y gritan, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí? Cuando un judío declaraba esas palabras, estaba queriendo expresar y reconocía que Jesús era el Mesías. Más de 17 veces se menciona que alguien dijera esa frase en los evangelios. Más de 17 veces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Mateo, en su pasión y deseo de que su pueblo, tanto malo que había hecho, pero que ahora su pueblo conociera a que el Mesías había venido a la tierra, él escribió todo lo que escribió enfocado en las profecías mesiánicas, ¿sí? Va a leer Mateo y va ahora a darse cuenta que muchas veces dice, como dijeron los profetas, como escribió tal, como está escrito, ¿sí? Demostrándole a su pueblo, ahora al pueblo de los judíos, que Jesús era el Mesías. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Su vida pasada destruyendo a su pueblo, su vida después de Cristo, la pasión de que su pueblo restaurara y pudiera reconocer al Mesías, perdón, como Señor y Salvador. Y quiero enfocarme ahora un poquito también en algo que sucedió, que es un poco misterioso. Estos
magos de Oriente, ¿sí? Esta gente que visitó a Jesús, que también ha sido parte de lo que hemos leído en, perdón, hemos leído en estos capítulos. Y en Mateo 2:1-2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, ¿sí? Los tres reyes magos, como están ahí, no se sabe. Hay que desmentirlo, porque no sabemos que eran tres reyes magos. Sabemos que dieron tres regalos, pero en ninguna parte de la Biblia habla ni que fueran reyes ni que fueran magos, sino que eran sabios en el oriente. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una cuestión que tenemos que pensar. ¿Por qué esta gente estaba buscando estrellas en el cielo? Probablemente eran astrónomos, se dedicaban a estudiar el cielo y las señales, ¿no? Por eso se dieron cuenta de que estaba. Pero ¿por qué? ¿Por qué estaban buscando? ¿Por qué estaban viendo y, y, y atentos de que algo debía de suceder en esta época? ¿Sabes que ellos vienen de la zona donde Daniel estuvo en cautiverio, ¿sí? Y probablemente todo lo que escribió Daniel en las profecías que se debían de cumplir del nacimiento de Jesús, del Mesías, esta gente lo estaba estudiando. Esta gente era curiosa y quería saber si era real todo lo que tenía que ver con el rey de los judíos. Por eso ellos estuvieron atentos. Miren, les voy a mostrar algo, porque los reyes no fueron por casualidad. Ya, los reyes, bueno, los sabios, ¿ves? Uno ya como que lo tiene aquí metido, que son los tres reyes magos, pero no. Los sabios de Oriente, sabios, a ver, digamos todos, no eran reyes. A ver, díganlo conmigo, no eran reyes, no eran magos, no eran tres, eran sabios de Oriente. Ya, Eran punto ahí. sabios de Pero podemos seguir comiendo la rosca. ¿Ok? Podemos seguir comiendo la rosca. Este. Vamos a leer en Salmo 72:10. O sea, ellos no vinieron por casualidad. Ya había sido escrito que los reyes de Tarsis y de las costas traerían presentes y los reyes de Saba y Seba ofrecerían dones. Esa es una de las profecías donde se habla de estos sabios. Y después, multitud de camellos te cubrirán, hablando del Mesías, y dromedarios de Medián y de Efa vendrán todos los de Saba trayendo oro e incienso. ¿Les suena? Oro, incienso y mirra, ¿verdad? Trayendo oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. O sea, adorarán a Dios. ¿Dónde se encontraba esta zona? ¿Dónde estaba el oriente? A mí me puse por curiosidad a investigarlo, ¿sí? La Biblia no va a acabar nunca de tener cosas curiosas para investigar. Y es que Dios es un creador tan detallista que a mí me apasiona ver cómo Él no hace nada por curiosidad, ni, bueno, yo creo que sí es curioso, por casualidad. Todo lo hace con un propósito. Usted cada vez que se mira al espejo diga, esta naricita, esta oreja, este pelo, aunque sea esto que no me gusta, Dios lo hizo con un propósito eterno y porque necesitaba ser así. Y lo vemos en la escritura. Fíjese, yo me puse como toda curiosa que soy, a ver de dónde fue que, cuánto tuvieron que correr, qué tuvieron que hacer y de dónde vinieron estos sabios de Oriente. Mira, no sé si se ve acá, donde he marcado en rosa, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Sí? Ahí donde he marcado en rosa es donde se vive todo lo que vamos a contar ahora. Fíjese que nosotros estamos en el otro lado del mundo, ¿no? En el otro lado. Bueno, ahí. Eso es todo lo que es ahora se llama la península arábica, ¿sí? Esta gente vino de aquí, de la zona de Irán. De ahí lo pueden estar viendo. ¿Lo ven? Más o menos por ahí. No se sabe el punto exacto porque no nos dieron la ciudad, pero más o menos. Hay 1.368 millas, o sea, son 25 horas de manejo. Pero como no tenían auto, sabemos que tenían solo camellos porque lo hemos leído.
Me puse a investigar. Los camellos nada más que pueden caminar 18 horas al día. No pueden caminar más. Ya de extremo, 18 horas al día. Si le dieran a los camellos, no le dieran descanso y caminaran 18 horas al día, 18 millas al día, tardarían casi 3 meses, 76 días exactamente, casi 3 meses en llegar desde esa península más o menos, desde el oriente hasta Belén. Miren, nosotros siempre hemos pensado que los sabios de Oriente llegaron a visitar a Jesús cuando Jesús era bebé, o no lo hemos visto siempre en las películas de Navidad. O tenemos, ¿no? El nacimiento con los reyes, los pastores. No. Primero se abrieron los cielos, la gloria de, ¿no? de los ángeles, los pastorcitos sí fueron en ese momento a verlo al establo, pero los magos, listo, los magos no, los sabios, los sabios de Oriente no llegaron al pesebre, no llegaron allá, no llegaron al establo, llegaron a una casa. Y mira, si en aquella época tenía que haber ese movimiento de hacer un viaje de mínimo 76 días, que si tenían que acampar, dormir por la noche y demás, pues probablemente hayan sido muchos más meses, como 4 meses de viaje, tenían que preparar comida de ida y de vuelta. Tenían que preparar un ejército, porque había muchísimos piratas en aquella época, y se supone que esta gente era gente importante. Tenían que preparar agua, agua para los animales, tiendas de campaña. Cuando ellos ven la señal en el cielo de que había nacido Jesús, se dan cuenta que había nacido el Rey, el Salvador del mundo, por todo lo que son los escritos de Daniel que tenían, ellos, yo imagino que tuvieron que hacer una preparación que les tomó mucho tiempo y muchísimos recursos, pero eso no los detuvo. Entonces hacen todo el camino y se calcula que cuando ellos llegan, Jesús tendría alrededor de 1 año y medio, 2 años. Jesús no tenía que tener menos de 2 años, por después el decreto que hay de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años, pero sabemos por seguro que no era un bebé. ¿Por qué lo sabemos? ¿Y por qué sabemos que no entró en el pesebre? Porque miren lo que dice, ni en el establo. Dice, ¿al entrar dónde? Mateo 2:11, si usted lo ha leído, sí. ¿Al entrar dónde? En la casa. Ahí no dice en el establo, en el pesebre, no, en una casa. Ellos ya tenían un lugar decente ahí en Belén, pero un lugar decente para vivir, que era una casa. Vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Y luego abriendo sus tesoros, le ofrecieron el presente oro, incienso y mirra. Cuando nosotros leamos la Biblia, así como el pastor ha mencionado al principio, pídale a Dios que le ayude a saborearla. No tenga prisa en avanzar. Pídale a Dios que le ayude a ver esos detalles, esas cosas escondidas que hablan de la grandeza de lo que Dios hace en cada una en cada uno de los mensajes que Él nos está dando. ¿Sí? Cuando dicen que ellos entraron y vieron a su madre y al niño, ellos no pudieron hacer otra cosa que postrarse. ¿Por qué? Esto fue lo que yo me imaginé. Aunque la imagen que le voy a dar es de un establo, pero piensen que están en una casa, ¿ok? Miren, yo creo que lo que sucedió fue esto. Aunque sus ojos estaban viendo el niño con sus papás, su espíritu lo que estaba percibiendo era esa majestuosidad. Ángeles cubriendo. O sea, el Hijo de Dios estaba en la tierra. El Hijo de Dios había nacido. Y ellos no pudieron hacer otra cosa que postrarse y adorarle. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces te pasa a ti y a mí cuando estamos en la iglesia que sentimos eso tan poderoso que no podemos, que nuestro cuerpo tiene que reaccionar? Es porque algo tremendo está sucediendo dentro de nosotros, que no entendemos, pero está sucediendo en lo espiritual. Y esto es lo que tiene que pasar cuando leemos la Biblia. Nosotros podemos leer la Biblia y ver al bebé en el pesebre, que eso quiere decir ver y leer la Biblia acá, logos, ¿no? Acá. Pero cuando la palabra de Dios se hace rema, sentimos lo espiritual que hay dentro de esa palabra. Jesús dice después en Juan que el verbo de Dios
hecho carne, ¿sí? Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Cuando nosotros entendemos eso y abrimos nuestro espíritu, lo que sucede cuando leemos la palabra de Dios es lo que le pasó a esos sabios de Oriente. Todo nuestro ser se tiene que estremecer, todo nuestro ser se tiene que doblegar ante eso grande que estamos recibiendo. O sea, lo que tú estás leyendo, ¿sí? Cuando agarras tu Biblia, no es un libro cualquiera, es un libro divino. Claro que esto se puede romper y no pasa nada, porque lo divino no es el papel, lo divino es lo que está escrito. Han quemado millones y millones y millones de Biblias a lo largo de estos 2000 años. Uf, pero nunca lo han podido destruir porque es un libro divino, porque la esencia de lo que está escrita es la misma palabra de Dios. Y hermoso lo que esconde en esto que hicieron estos sabios de Oriente sin ni siquiera tener idea. Al darle los regalos, le estaban dando, aparte de una subvención tremenda para hacer el viaje a Egipto que tuvieron que hacer escapándose, porque gracias a ese dinero pudieron viajar a Egipto y pudieron mantenerse allí, pero aparte de eso estaban declarando lo que pasaría sobre ese niño. Miren que el oro, el incienso y la mirra. El oro, el oro se toma como reconocimiento de la deidad de Jesús. El oro era para los reyes en aquella época. Cuando los sabios, los magos, los sabios le estaban entregando a Jesús el oro, estaban reconociendo que él era un rey, porque solo el oro era dado a los reyes. El incienso era algo que se usaba como muestra de adoración. O sea, en ese momento, al regalarle incienso, le estaban dando una muestra de decir, solamente tú eres el que te merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y la mirra hablaba, era un ungüento, más que hablaba, era un ungüento que se usaba para embalsamar a los muertos. O sea, ¿cómo van y le dan eso los reyes, los sabios de Oriente? ¿Sí? ¿Cómo van y le dan eso de regalo a un niño? Ah, baby shower, mirra para cuando te mueras. Es como que, qué cosa extraña, ¿no? Pero ellos fueron inspirados por el mismo Dios para entregar esos regalos. Fueron regalos proféticos, que Él es el Rey de Reyes, el que merece solo nuestra adoración y que moriría por nuestros pecados. Ese niño venía al mundo a cambiar la historia para siempre. ¿Sabes que una enseñanza que quiero dejarles de y ya casi quiero dejarles porque siempre cuando estudiemos la Biblia una de las cosas que tiene que ser nuestro enfoque, el enfoque al estudiar la Biblia, es poder sacar jugo y el provecho y el alimento. Y una palabra personal para nosotros. La Biblia ha sido escrita para todos, pero ha sido escrita para ti personalmente. Si fueras la única persona que quedara en esta tierra, la Biblia seguiría permaneciendo solamente para ti. O sea, aunque fue escrita para todos, tiene que haber también una revelación personal. Algo que podemos aprender de estos sabios de Oriente es una cosa muy interesante. Ellos estudiaban. Ellos no solamente se quedaban tranquilos con lo que alguien les quisiera enseñar. Y eso está muy bien también. Por eso estamos acá. Sino ellos estudiaban. Ellos estaban atentos a las señales que habían en el cielo. Y así tenemos que estar nosotros. Señor, enséñame. Yo voy a leer la Biblia, voy a leer tu palabra, apasioname por ella. Yo quiero estar atenta y atento a las señales que tú tienes que hablar a mi corazón. Cuando se les fue revelado, a través de lo que ellos habían estudiado, que el Mesías había nacido, ellos lo dejaron todo en su tierra. Era un viaje tan largo que, que le demandaba la vida. Le demandaba la vida. Probablemente. Ellos, más que les demandaba, arriesgaban su vida por llegar a Belén desde donde estaban. Eran caminos muy peligrosos, pero emprendieron ese largo viaje para conocer a Jesús. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a arriesgar por conocer al Señor? ¿Sí? Y reconocieron a Jesús. Cuando reconocieron a Jesús, lo adoraron. No se quedaban así, me voy a la iglesia y está Dios y punto, ya. No, no. Cuando tú reconozcas que algo es de Dios para tu vida, dalo todo por eso. Cuando tú sientas que Dios está hablando algo en tu corazón, dalo todo por eso.
y le dieron regalos valiosos. Ellos le dieron cuestiones materiales y no escatimaron a darle lo mejor a Dios. Y yo le voy a hacer una pregunta hoy. ¿Qué es lo que Dios le está demandando a su vida? Si personas que realmente no tenían, sí tuvieron, yo creo, ese encuentro, ¿no? Después con el mismo Dios, yo creo que quizás los conoceremos en el cielo, ¿no? Uno nunca sabe. Pero si ellos que en un principio no era parte de su cultura el adorar a Dios, decidieron dar lo mejor que tenían para Dios, ¿qué más nosotros? ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Te está pidiendo que perdones? Esto es una enseñanza práctica de cómo podemos obtener la palabra rema en nuestro corazón, ¿no? De todo lo que vayamos leyendo en la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos, qué es lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Eso que decía, que perdones, que sueltes ya tu pasado, que dejes de hacer algo que debes de hacer en el presente. No lo dudes. Haz lo que hicieron los sabios de Oriente. Lo entregaron todo, ¿sí? Quiero ahora, si tiene alguna pregunta, ¿sí? Como ya nos queda muy poquito, déjela en el chat y déjela en el chat y la vamos a contestar quizás después en algún video o algo ya por el tiempo, queremos respetar el tiempo, pero le voy a dar paso al pastor Lucas por si quiere hacer algún comentario final. A ver, ya no, ya que se salió de la playa, ahora está. Sí, volví a la realidad. ¿Algún comentario final? Porque nos quedan cuatro Sí, minutitos sí, para sí, ser respetuosos me con... encantó la entrega de los magos o de los sabios de Oriente, el oro, reconociendo a Cristo como rey, el incienso que tiene que ver con la adoración, la mirra que tiene que ver con ese acto profético de ser Jesús ese sacrificio. Y Romanos 12:1 nos habla, ¿no? De entregar nosotros todo nuestro ser como sacrificio vivo al Señor. Entregarlo todo, reconocerlo a Él como Rey. Oramos tantas veces, venga tu reino, sé tú mi Rey. Ofrecerles todo, toda nuestra adoración al Señor y entregarnos todo, entregar nuestra vida, nuestros pensamientos en el proceso, en la obediencia, en el caminar. Ellos se encontraron con Jesús y ese encuentro los transformó. Y yo creo que en el proceso nuestro también de estudiar la palabra, de obedecer, el encuentro con Cristo nos transforma para siempre. Así que vamos a orar. Señor, en esta noche te entregamos toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Y ahí donde estás, dile, Señor, yo entrego mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Quizás tengo que poner en el altar esa duda, ese temor o ese rencor o quizás esa incertidumbre, sea lo que fuere, yo lo entrego todo ahí, Señor. Entrego también mis talentos, mis habilidades, mi tiempo. Te lo entrego a ti, Señor, como sacrificio vivo. Quiero estar en este camino acercándome a conocerte más y más. Quiero ofrecerte mi adoración. Quiero reconocerte como Rey. Y ahí donde estás, dile, Señor, venga tu reino. Señor, Venga tu venga tu reino a reino, mi corazón, venga tu reino a mi oh hogar, Jesús, aquí donde yo estoy en este mismo instante. Yo te pido que venga tu reino y venga se tu haga tu voluntad. reino, Este Jesús. lugar, si es mi casa, si es mi lugar de trabajo, si voy en el auto, sea donde fuere, donde estoy, ahora este lugar se convierte en tierra de Dios. Ahora sea hecha tu voluntad como es en el cielo, también en mi vida. No vivo bajo las circunstancias, bajo la incertidumbre de este mundo. Yo vivo bajo la soberana y perfecta voluntad de Dios. Tu voluntad es buena Sí, y es Señor. agradable para mi vida y yo me entrego totalmente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y Ya. amén. Amén. Se ven hermosos.